Hola, mi nombre es Viviana Volta, soy JTP de Inmunología y la clase de hoy es sobre linfocitos T efectores. Cuando hablamos de generación de un repertorio restringido de linfocitos T, la palabra restringido hace referencia a la restricción MHC. Esto significa que los receptores de linfocitos T solo podrán reconocer a su antígeno en el contexto de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando hablamos de repertorio, nos referimos a millones de variantes de clones T. Estos clones T los tendremos desde el nacimiento. Lo que hará el patógeno es activar a aquellos clones que puedan reconocerlo. Se forman millones de TCR o linfocitos o receptores de linfocitos T, pero debemos tener en cuenta que muchos de ellos no serán útiles, es decir, no serán capaces de reconocer antígenos propios, y otros reconocerán antígenos propios con demasiada afinidad, tornándose autorreactivos, es decir, potenciales desencadenantes de problemas de autoinmunidad. ¿Cuál es el objetivo de la ontogenia T? El objetivo de la ontogenia T es generar un amplio repertorio de receptores de linfocitos T, también llamados TCR. Recordemos brevemente cómo estaba formado el TCR. El TCR es un heterodímero integrado por dos unidades proteicas denominadas alfa y beta unidas por puentes disulfuro. La cadena alfa, también denominada cadena ligera, es codificada por los segmentos génicos B, J y C, mientras que la cadena pesada o beta está codificada por los segmentos génicos B, D, J y C. Existe un pequeño porcentaje de receptores de linfocitos T que están formados por otro tipo de cadenas, las cadenas delta y las cadenas gamma, pero es el porcentaje más chico de linfocitos. La mayor parte de los linfocitos tienen TCR alfa beta. El TCR es la porción específica del receptor, es aquella que permite el reconocimiento de más de 10 a la 8 antígenos diferentes. El TCR se encuentra unido a CD3 formando el complejo TCR-CD3. CD3 es la porción invariante del complejo. Invariante significa que es idéntica en todos los linfocitos T y se asocia de forma no covalente al heterodímero alfa-beta del TCR. CD3 está formado por dos cadenas epsilon, una cadena gamma, una cadena delta y dos cadenas Z, que son las encargadas de transmitir la señal del reconocimiento antigénico al interior de la célula. ¿Cómo se genera diversidad del TCR? Se genera mediante recombinación genética. Hablemos un poco más en detalle de la generación de la diversidad del TCR. Recordemos brevemente que el 95% de los linfocitos que se generan son alfa-beta, que las regiones variables de la cadena alfa están codificadas por segmentos génicos B y J, mientras que los segmentos de las regiones variables de la cadena beta están codificadas por segmentos génicos B, D y J. Existen múltiples versiones de cada uno de estos segmentos que mediante recombinación somática se unen aleatoriamente para generar cada una de las regiones variables. La unión de estos segmentos de ADN sufre rearreglos que generan más diversidad. Estos rearreglos pueden consistir en eliminación de nucleótidos o adición de nucleótidos que no se encuentran presentes en la línea germinal. ¿Dónde tiene lugar la ontogenia T? La ontogenia T tiene lugar en el timo. La maduración de los linfocitos T está muy bien organizada desde el punto de vista espacial y temporal. Diferentes etapas de desarrollo tienen lugar en distintos microambientes. En la corteza del timo podemos encontrar timocitos y células epiteliales de la corteza que funcionan como presentadores de antígenos propios a los timocitos en un proceso conocido como selección positiva. En la médula del timo encontramos timocitos, células dendríticas, macrófagos y células epiteliales de la médula
Estas tres últimas poblaciones funcionan como células presentadoras de antígenos de los timocitos en la médula en un proceso denominado selección negativa. En el hombre, los precursores linfoides que abandonan la médula ósea en la octava semana de vida y migran al timo, sufren ontogenia y continúan este proceso de ontogenia durante toda la vida fetal. Estas combinaciones del TSR de las que estamos hablando en general se originan antes del nacimiento. En el timo de un ratón joven encontraremos cerca de 2 por 10 a la 8 timocitos de manera constante. Cada día se generarán aproximadamente 5 por 10 a la 7 células que ingresarán al timo y saldrán del mismo alrededor de 2 por 10 a la 6. Esto nos muestra que la ontogenia T es un proceso dinámico en el cual un porcentaje muy alto de células que ingresan al timo mueren por apoptosis y es solo un porcentaje muy pequeño el que logra completar con éxito la selección positiva y negativa y abandonar el timo hacia la sangre periférica como linfocitos T vírgenes y maduros. En el hombre, recordemos, es el 95% de los linfocitos los que mueren en el timo sin inducir inflamación ni alterar el tamaño del timo. Son los macrófagos tímicos los encargados de fagocitar a todos estos timocitos apoptóticos. ¿Cuáles son los cambios fenotípicos que se producen durante la maduración de los linfocitos T? A medida que los timocitos maduran en el timo, van cambiando la expresión de las moléculas asociadas a su TSR y sus correceptores. Estos cambios que sufren los timocitos a lo largo de los procesos de maduración pueden utilizarse justamente como marcadores de estas distintas etapas de madurez. Recordemos que los precursores que ingresan al timo se originan en la médula ósea a partir de un progenitor linfoide. Cuando estos precursores ingresan al timo, no expresan el complejo CD3-TCR ni los correceptores CD8 y CD4. En esta etapa, las células se denominan doble negativas y solo expresan al marcador de superficie CD2. Los timocitos doble negativos constituyen el 5% de los timocitos totales presentes en el timo y son timocitos que se dividen rápidamente. Ese es el motivo por el cual encontramos tan pocos dobles negativos en el timo. La etapa siguiente es el compromiso de célula T. En esta etapa, los timocitos comienzan el reordenamiento de sus cadenas gamma, delta y beta y se produce la primera decisión importante en el desarrollo, si se formará un linaje gamma-delta o un linaje alfa-beta. ¿De qué modo un timocito va a tomar la decisión de convertirse en un linaje u otro? Esto va a depender de la velocidad con la cual los genes que codifican para cada una de las 4 cadenas del receptor se reordenen de forma exitosa. En la etapa siguiente comienza el reordenamiento del locus de la cadena beta del TCR. Una vez que la cadena beta se ha rearreglado, se va a asociar de forma temporal con una cadena alfa sustituta constituyendo el pre-TCR. Este pre-TCR es la señal que le indica al timocito que debe comenzar el reordenamiento de la cadena alfa definitiva del TCR. Una vez reordenada la cadena alfa definitiva, esta desplazará a la cadena sustituta y se terminará todo el reordenamiento para garantizar la formación de un único TCR por célula. Cuando se termina de ensamblar el TCR alfa-beta de estos timocitos doble positivos, tendremos una célula que ya tiene un TCR reordenado que no se puede modificar y que expresa tanto al correceptor CD4 como al correceptor CD8. Estos timocitos ingresarán en un proceso denominado selección positiva en el cual solo podrá rescatarse a aquellos timocitos que reconozcan antígenos propios con baja afinidad, pero que demuestren que poseen un TCR funcional. En esta etapa
ya se define el linaje, es decir, tendremos células que pasan a la selección negativa, que serán simples positivas, o TCD4 o TCD8. En la selección negativa se presentarán antígenos propios a estos timocitos simples positivos, y aquellos que reconozcan antígenos propios con una afinidad baja podrán ser seleccionados para ser liberados a sangre periférica como linfocitos T vírgenes y maduros. Selección positiva. La selección positiva se lleva a cabo en la corteza. Tiene como objetivo seleccionar a aquellos linfocitos que presentan un TCR útil. Las células epiteliales de la corteza funcionan como células presentadoras de antígenos y presentan antígenos propios a los timocitos a través de moléculas MHC de clase 1 y MHC de clase 2. Si estos timocitos logran reconocer antígenos propios a través de la MHC, se va a inducir una señal de supervivencia que evitará que entren en apoptosis y serán seleccionados positivamente. Los timocitos que no logren reconocer antígenos propios entrarán en apoptosis y no serán seleccionados positivamente. Es importante señalar que la mayor cantidad de muertes o apoptosis se producen durante la selección positiva. Prácticamente el 95% de los timocitos que ingresan al timo mueren durante la selección positiva. Hasta este momento, los linfocitos expresan las dos moléculas coestimulatorias, expresan CD4 y CD8. Aquellos linfocitos que reconozcan péptidos propios unidos a MHC de clase 1 conservarán CD8 y dejarán de expresar CD4 en su superficie. Se convertirán en linfocitos T citotóxicos o citolíticos. Los linfocitos que reconozcan péptidos propios unidos a MHC de clase 2 conservarán CD4 y dejarán de expresar CD8 en su superficie. Se convertirán en linfocitos T cooperadores o helpers. Durante la selección negativa, que ocurre en la médula del timo, el objetivo es eliminar a los linfocitos T autorreactivos. En este proceso intervienen distintas células presentadoras de antígenos, como células dendríticas, macrófagos y células epiteliales de la médula del timo. Bueno, todas ellas presentan antígenos propios en el contexto de moléculas MHC. Aquellos timocitos que reconozcan antígenos con alta afinidad morirán por apoptosis. Aquellos timocitos que reconozcan antígenos propios con baja afinidad podrán recibir una señal de supervivencia y pasarán la selección negativa. Son estos linfocitos los que saldrán a sangre periférica como linfocitos T vírgenes y maduros. Cuando concluye la selección negativa, estos linfocitos T maduros circulan por la periferia migrando de órgano linfoide a órgano linfoide, recirculando continuamente entre la sangre y la linfa a la espera de que en alguno de sus asentamientos encuentren a su antígeno. Si no encuentran a su antígeno, mueren al cabo de unas 5 o 7 semanas. En esta figura podemos observar la relación que existe entre el destino que tendrán los timocitos y su avidez por antígenos propios. Hablamos específicamente de la avidez del TCR de los timocitos, es decir, hablamos de la intensidad de señal que recibirá el timocito a través de su TCR. Básicamente, lo que determina la supervivencia o muerte del timocito es la intensidad de señal que recibirá a través de su receptor de linfocito T o TCR. Cuando la señal recibida sea nula o muy baja, el timocito entrará en apoptosis por un proceso denominado muerte por abandono. Este proceso se produce en la corteza del timo. Cuando la señal recibida sea muy alta, el timocito también morirá por apoptosis o muerte celular programada por un proceso denominado de lesión clonal
que tiene lugar durante la selección negativa en la médula. Cuando el linfocito reconozca antígenos propios con una afinidad intermedia, se diferenciará adentro del timo en una población de linfocitos T reguladores naturales. Como mencionamos en la diapositiva anterior, en el timo se genera esta población de linfocitos T reguladores naturales que se van a caracterizar por ser CD4 positivos, CD25 positivos, FOXP3 positivos. Nuevamente, estos linfocitos T reguladores reconocen antígenos propios y recibieron a través de su TCR una intensidad de señal alta pero intermedia entre la necesaria para la selección positiva y la selección negativa. ¿Cuál es la importancia de estos linfocitos T reguladores naturales? Bueno, estos linfocitos son muy importantes y contribuyen con la tolerancia periférica. Durante los procesos normales, los timocitos van a atravesar la selección positiva y la selección negativa que se producen en el timo, y este mecanismo va a garantizar que se generen linfocitos T inmunocompetentes que salen a periferia y no son reactivos contra antígenos propios. Esto se denomina tolerancia central. Excepcionalmente, algún linfocito T escapará a la selección negativa y autorreactivo pasará a sangre periférica, lo que significa que será capaz de reconocer antígenos propios con mucha intensidad y será potencialmente dañino para las células del organismo. Los linfocitos T reguladores naturales lo que hacen es salir a periferia y en periferia, a través de distintos mecanismos, eliminar a estos linfocitos T autorreactivos que escaparon a la selección negativa. Bien, algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta es cuáles son los mecanismos que usan las células epiteliales, tanto de la corteza como de la médula del timo, para poder presentar antígenos de diferentes tejidos a los timocitos. Bien, las células del epitelio tímico cortical pueden procesar y presentar antígenos de una forma particular, distinta de las células epiteliales de la médula o cualquier otra célula presentadora de antígenos del organismo. Estas células tienen, además del proteosoma común, altos niveles de otro tipo de proteosoma denominado timoproteosoma, que es capaz de generar un conjunto particular de péptidos que se presentarán en el marco de las moléculas de clase 1 de histocompatibilidad. En síntesis, las células epiteliales de la corteza pueden mostrarle a los timocitos una serie de antígenos propios que no pueden ser presentados por ninguna otra célula del organismo. Por su parte, las células del epitelio tímico medular tienen la capacidad de presentar antígenos provenientes de otros tejidos a los timocitos. Esto se debe a que en ellas se expresa un gen llamado AIRE que funciona como un regulador autoinmunitario. Actúa como una especie de llave maestra que dirige la activación transcripcional de otros genes que codifican diversos autoantígenos órganoespecíficos. Su expresión ectópica en el timo, dependiente de AIRE, permite que muchos antígenos específicos de otros tejidos sean presentados a los linfocitos T en desarrollo, lo cual va a facilitar la selección negativa. Bien, en esta imagen podemos observar la expresión de distintos genes específicos en distintas poblaciones de células del timo purificadas. Podemos observar genes que codifican para proteína C reactiva, para el fragmento 5 del complemento, y fueron estudiados en células epiteliales de la corteza, células epiteliales de la médula, células dendríticas, macrófagos y timocitos del timo. Estas células se obtuvieron por sorting
citometría de flujo y la expresión de estos genes fue evaluada por PCR en tiempo real. Como podemos observar, los genes evaluados se expresan en las células epiteliales de la médula del timo. O sea, son genes que normalmente no esperaríamos encontrar expresados en las células de la médula del timo. Su expresión ectópica en el timo, regulada por el gen aire, permite que muchos de estos antígenos, que en realidad son específicos de otros tejidos, sean presentados por las células epiteliales del timo a los timocitos en la médula, facilitando el proceso de selección negativa. En resumen, el objetivo de la selección positiva, como mostramos, es rescatar timocitos con receptores de linfocitos T o TCR útiles. Cuando decimos útiles, hablamos de que poseen capacidad para reconocer antígenos propios con baja afinidad. El objetivo de la selección negativa es eliminar linfocitos con TCR autorreactivos, es decir, linfocitos que reconozcan antígenos propios con demasiada afinidad. El 90% de los timocitos muere por apoptosis sin salir nunca del timo. Esto es un costo muy alto desde el punto de vista energético, pero necesario para lograr un equilibrio entre la capacidad infinita de reconocer antígenos extraños que poseen todos estos TCR versus el reconocimiento de antígenos propios con bajísima intensidad para evitar desencadenar reacciones de autoinmunidad o inmunopatologías. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Adiós.